instante tan bonito. Gracias por estar aquí. Permítame, yo voy cuadrando acá lo que vamos a ir mirando. Entendido. Listo, Dianita, ella está grabando, ¿verdad? Sí. Sí, ya empezamos. Bueno, listo. Bueno, preciosas, muy buenas noches nuevamente. Gracias por estar en este momento tan especial. Las que estamos aquí en Bogotá con un poquitico de frío, porque ha llovido mucho en estos últimos meses. Este año ha sido muy atípico en el tema del clima. Y si lo vemos bajo un curso de milagros, es uno de los aspectos que debemos perdonar. Perdonar para no hacer más realidad todo lo que está sucediendo en este momento. Bueno, les envío un abrazo gigante a cada una. Vamos, ya estamos en el capítulo 1, apartado 3. Vamos a empezar el apartado 3, que es la expiación y los milagros. Y vamos avanzando en la lectura de un curso de milagros para ir revisando cómo poder mirar esta vida que tenemos, esta experiencia, de una manera diferente. Entonces, podemos disponernos en este momento con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Podemos disponernos a hacer una oración que esté muy ligada al perdón, a la unidad, al amor, al entendimiento, a la comprensión, al deseo y la buena voluntad de ver las cosas desde otro punto de vista, de otra manera. Entreguemos cada uno de los pensamientos que en este momento nos están poniendo un punto de quiebre. Entreguémoslos al Espíritu Santo para poderlos reinterpretar. Entreguemos lo que hemos visto, lo que hemos sentido. Este es el momento de hacer una entrega. Y una entrega como quien no quiere estar más en un momento de victimización y entregar todo lo que va pasando. Tanto lo que consideramos bueno o lo que consideramos malo, todo eso lo entregamos para que sea reinterpretado por el Espíritu Santo. Y de esta manera, cada experiencia que tenemos en nuestra vida se convierte en una experiencia que trae un mensaje para cada uno de nosotros. Entonces, démonos un minuto y desde la mente de cada uno o de cada una empecemos a hacer esa entrega. Cuando cerramos los ojos nos damos cuenta que este es el único instante que hay. Esta es la única eternidad que existe. Este es el único que es el momento presente, donde no existe nada más, sino existe solamente este sentir con todo su contenido. Y eso es lo que también vamos a entregar. Bueno, y ahora sí, habiendo hecho este momento de silencio, podemos empezar a entregar. Y nos dirigimos entonces, en este momento, no sé si ya todas tienen el curso de milagros o lo han comprado, o lo han bajado de internet, y también ustedes pueden entrar a Google y ahí hay muchos PDFs de un curso de milagros. Entonces vamos en la página número 9, tercer apartado del primer capítulo, que se llama La expiación y los milagros. Y dice así: 1. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. Ahí está hablando Jesús. Digamos que en el curso lo vamos a identificar como J. Lo vamos a identificar con esa letra. Y él está hablando de cuando ofreces un milagro, y el milagro es esa reinterpretación, es mirarlo con ese sistema de pensamiento donde todos somos unidad y donde nos damos cuenta que no es un cuerpo lo que no es un cuerpo lo más importante, que no es un cuerpo lo más importante, sino lo que es su esencia. Entonces, cuando
ofrecemos ese milagro a ese hermano, lo estamos ofreciendo a nosotros mismos. Y miren lo profundo de esta frase, y es el perdón que le doy a cualquier otro, llámese otro ser humano, otra experiencia, otra enseñanza, a cualquier situación, nos lo estamos ofreciendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos generando que nuestro sistema de pensamiento vaya tomando más campo en nuestra mente. Es decir, recordemos, sistema de pensamiento del ego, sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Cuando ofrezco este perdón, le doy más capacidad a mi sistema de pensamiento, que es la mente correcta. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero, es porque ya yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación, y entendamos expiación como deshacer el error, es cancelar todos los errores de otro modo, que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación, es decir, ya no habrán más errores. A eso hace referencia ese estado mental donde somos uno y no hay ningún error. A medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. ¿Y qué es unirse a la gran cruzada? Es que cuando se presente la situación, tú sirves como de autocorrector. No en decirle al otro que está mal dicho, o que está mal pensado, o que está mal interpretado. Es en no hacerlo realidad en ti. Ahí es cuando estamos sumando a que la mente recta o a la mente correcta tome más espacio en la unidad. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo que sea necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Y esto es muy importante porque es renunciar. ¿A qué tenemos que renunciar para poder cambiar de sistema de pensamiento? Y les cuento que no es sencillo porque hemos estado adoctrinados a este pensamiento, sistema de pensamiento del ego. Aquí estamos muy bien entrenados para ver los errores, estamos muy bien entrenados para juzgar al otro, estamos muy bien entrenados para entrar en la victimización y el sufrimiento. Entonces podemos hacer milagros, pero debemos estar dispuestos a renunciar a ese sistema de pensamiento, que es un sistema de pensamiento que nos tiene abducidos e hipnotizados. ¿Que por qué? Porque el sistema de pensamiento del ego tiene como su mayor artífice o elemento el cuerpo. Y bajo el cuerpo es que están medidas todos sus objetivos. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos muestra todo el mundo? Infinidad de cuerpos, cuerpos que hacen, que no hacen o que hacen incorrecto o correcto muchas cosas. Y entra lo que es llamado el juicio. ¿Mm? Y que recuerden que el juicio final realmente dentro del curso de milagros no es como lo pone la religión, esto diametralmente opuesto. Como lo pone la religión, ese juicio final es un día donde estaremos todos y seremos juzgados por todas las cosas que habremos hecho en nuestra vida. Y ese juicio determinará si tú vas al cielo o vas al infierno. El curso de milagros te propone lo siguiente, y es el juicio final realmente es el final de los juicios. Miren tan sencillo, y es ya no juzgar más, ese es el juicio final. Entonces, es diametralmente opuesto a lo que nosotros teníamos en mente que significaba. El lograrlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es potencial, el lograrlos es su expresión, y la expiación, la profesión natural del Hijo de Dios, que es el propósito. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán extendiéndose o extendiendo como estados separados. Y dense cuenta que hablan no de lugares, no estamos hablando de arriba y abajo, estamos hablando de estados mentales. Y hoy los vemos bajo el sistema de pensamiento del ego como dos lugares diferentes. El cielo, que en la parte religiosa significa el paraíso, y en la tierra, que en la parte religiosa significa la experiencia humana. Y él dice, esto pasará porque ya no pasa, ya no lo dejaremos de la dualidad a que sea un solo estado, que es el estado de la mente correcta.
El cielo y la tierra pasarán, significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasarán porque la vida es eterna. Y aquí volvemos a mirar una palabra que es la resurrección. Más adelante tendremos la oportunidad de revisar lo que es el significado de la crucifixión y la resurrección, viéndolo como se ve en la religión y viéndolo como lo interpreta un curso de milagros, que si ustedes se dieran la oportunidad de leer ese apartado, es mostrar las cosas totalmente diferentes, porque aquí se habla de un cuerpo que fue crucificado, que fue, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que al tercer día resucitó. Pero siempre como artilugio está es el cuerpo. Y realmente la resurrección de un curso de milagros nos dice que es morir de este sistema de pensamiento del ego y pasar al sistema de pensamiento del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es bastante grande, es abismal. Y uno dice, wow, ¿cómo he visto esto de una manera tan diferente? Entonces dice así, tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo, en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Recordemos que nuestra esencia no es el cuerpo, nuestra esencia es el amor incondicional. Cuando quitamos la atención en el cuerpo, le damos total capacidad, digamos que extendida al amor que realmente somos. Nos permitimos vernos de una manera diferente. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez a aquellos que han sido liberados, deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. La expiación, al deshacer el error, es quitar los grilletes de culpa y castigo que hemos creado para nuestros hermanos. Recordemos que el sistema de pensamiento del ego nos dice, busca siempre el error, porque el que busca encuentra, y cuando encuentres ese error, debe tener esa persona que lo cometió un castigo. ¿Por qué? Porque tiene una culpa. Y acá nos dice, mira, cuando tú aplicas la expiación, quitas esos grilletes. ¿Por qué? Porque es lo único que viniste realmente a aprender. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Y entonces aquí es muy importante porque nos hemos creído y nos han hecho creer, de acuerdo a la doctrina religiosa, que vendrá un Salvador, como alguna vez estuvo Jesús. Y realmente no es que venga un cuerpo. Un cuerpo no viene a salvarnos. Lo que habla de salvación es el cambio de estado de pensamiento. Esa es la gran diferencia. Esa es la nueva salvación. ¿Y cuál es el Salvador que viene a hacer ese trabajo? Eres tú misma. Somos cada uno de nosotros nuestros grandes salvadores, porque es elegir cambiar el sistema de pensamiento. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes el papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. Y el único milagro, es decir, la forma de pedir ese milagro es: permíteme ver esto de otra manera, permíteme sentir esto de otra manera, permíteme interpretar esto de otra manera. Cuando tú pides ese gran paso es cuando llega la expiación. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación, y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Y la revelación en esta parte de un curso de milagros es cuando te das cuenta. Entonces es cuando entras a ese estado de conciencia de plenitud y tú sientes en la experiencia del curso de milagros, tú dices, muy cierto, yo antes reaccionaba de una manera agresiva, de una manera fuerte, de una manera hiriente. Hoy está pasando algo similar en la experiencia, pero yo la estoy viviendo de una manera totalmente opuesta. Es decir, ahí se da la revelación, que puedes ver con los ojos de Dios, puedes tener la visión. Una guía no controlada
pero si dirige dejando a tu discreción el que le sigas o no. Se deja a la discreción de la persona si quiere seguir o no quiere seguir. No los dejes caer en la tentación. Significa reconocer tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Dense cuenta cómo aquí el curso ya entra, se va sumergiendo en las palabras que nosotros tenemos bajo nuestra religión, la que es, por ejemplo, en Occidente, que es la católica o la cristiana. Y aquí hablaba, cuando tú lo miras desde la parte religiosa tradicional, dice que no caer en la tentación nos muestra las cosas de la experiencia física, ¿sí? Y aquí nos dice es que tú no te dejes caer en la tentación, es que reconoce que estás juzgando, reconoce que no hay un error, reconoce que estás mirando las cosas de una manera que te hacen entrar en un estado de sufrimiento. Eso es no dejarse caer en la tentación. La situación pasa, pero si tú no te entras y no te sumerges en el sistema de pensamiento del ego, no te estás dejando caer en la tentación. No inviertes tu energía en ese tipo de cosas. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Esto es igual que nada real puede ser amenazado porque nada irreal existe. En eso consiste la paz de Dios. ¿Se dan cuenta de estas dos frases que son tan relevantes? ¿Qué es el espíritu? El espíritu es lo que eres. Mira, a ver qué consigo. Porque es en estado de amor. Y no puede ser amenazado. Todo lo que es verdad, que la verdad es una sola, no puede ser amenazado. Por lo tanto, en eso consiste la paz de Dios. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Dense cuenta cómo el curso de milagros nos va repitiendo la misma idea. Es la misma idea, pero que nos va, digamos, que está buscando entrar en nuestra mente para ir corrigiendo todos los errores que creemos percibir. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta manera o de esta forma extirpa las raíces del temor. Y aquí habla de extirpar porque cuando tú lo entregas, ¿cómo lo puedo decir? Desarticulas el miedo. Que recuerden que es del sistema de pensamiento del ego, es uno de sus mayores instrumentos. Tenemos la culpa, el miedo y el castigo. Bajo esos tres elementos tenemos la mente totalmente errada. Y ahí es donde decimos, sí, todo nos da miedo, todo es bajo buscando un culpable. ¿Por qué? Porque siempre va a haber errores. Cuando tú utilizas la expiación y permites entregar ese pensamiento es corregido y empieza a quitar totalmente el miedo y el temor de esta experiencia que hemos elegido vivir. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad más situada o desencaminada. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza. ¿Por qué como una amenaza? Porque es como pensar, he mirado la vida erradamente toda mi vida. O sea, la he estado mirando bajo un punto de vista del sufrimiento. ¿Mm? Y ahí es cuando yo digo, claro, siento amenaza porque mi vida va a cambiar totalmente. Y es cuando yo siento ese temor a esa nueva palabra, a esa nueva forma de pensar, a ese nuevo sistema de pensamiento, es porque estoy defendiendo el que siempre he tenido. Y es normal que eso pase. El cambio genera desacomodamiento y con esa información pues claramente no podríamos seguir y es elección de cada persona. Aquí todos podemos elegir quedar en el sistema de pensamiento del ego o cambiarlo y entender el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es el que nos plantea un curso de milagros.
Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzan los errores que ellos ya han cometido. Y aquí vuelvo y hago me estaciono un momento, y es, si yo veo un error en el otro, yo no soy compasivo, y lo único que hago es hundir a ese otro en esa realidad que aparentemente tiene en este momento. Me explico. Si hay una persona que está teniendo una experiencia de enfermedad, y cuando yo conozco esa situación, me uno a esa persona diciendo, pobrecita, y si es una enfermedad, por ejemplo, que determinamos que es terminal, pobrecita, se va a morir, no tiene salida, qué pecado. Utilizamos palabras como estas. Lo único que estamos haciendo es hundiendo a esa persona, uniéndonos en su dolor. Y ahí es donde debemos tomar la decisión. No es que sea indiferente. Lo único que yo puedo hacer, lo puedo hacer a través de mi mente. ¿Qué miedo me está reflejando esa persona? ¿Qué concepto de vida lo tengo de manera errada? ¿Y qué puedo hacer? Corregirlo. ¿Qué puedo hacer por esa persona? Puedo verla con amor y con compasión. Con compasión, ¿qué quiere decir? Es ver en esa persona la salud que esa persona no está viendo en sí misma en ese momento por la experiencia llamada enfermedad. ¿Se dan cuenta el significado tan cambiante de la palabra compasión? En el sistema de pensamiento del ego, compasión es empobrecimiento. Compasión es, téngale pobrecita, ella no puede más, está muy mal, va a morir. Y es unirme a su dolor. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo te está diciendo que compasión es que veas en esa persona lo que esa persona no puede ver por sí misma, porque en ese momento tiene su visión totalmente nublada. Esa es la gran diferencia de los dos sistemas de pensamiento. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. El que obra milagros es el que tiene el firme propósito de ver bajo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que la parte material que vivimos, o sea, este universo material, cambie. Porque eso querría decir que estoy todavía en el sistema de pensamiento del ego. No es que cambie, es que la experiencia que me corresponda, que la experiencia que llegue a mi vida, yo la pueda ver bajo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportaran contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente, que percibas con el Espíritu Santo. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo, y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Dense cuenta que dar y recibir es lo mismo. No puede haber un exceso. ¿Por qué? Porque así como yo me comporto con el otro, me estoy comportando conmigo mismo. ¿Esto es por qué? Porque somos uno solo. Y esa es la regla que debemos seguir. Debes mirar desde la percepción que tu propia santidad, que de tu propia santidad a la santidad de los demás. Es verme al otro como un igual. Esa persona es igual de santa como yo. Esa persona, su esencia es la misma esencia que tengo yo, que es la del amor incondicional. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Y aquí esto es muy importante y voy a hacer un hincapié, un énfasis. Un curso de milagros no es una religión. Un curso de milagros no es una doctrina religiosa. Un curso de milagros es un sistema de pensamiento. Por tanto, digamos que las personas que hemos entrado, que ha llegado el curso de milagros, es porque de una u otra forma ha resonado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en algún momento nos hemos preguntado lo mismo que se preguntó Helen Schucman y Will Terford cuando
Helen pudo canalizar el curso, y es, esto tiene que ser, puede ser de otra manera, porque como está esto es un caos. Entonces, los milagros se dan en la mente que esté lista para ellos. Esto no es forzado, esto no entra obligado, esto no quiere decir que tú tienes que ir a comprar o a predicar un curso de milagros, no. Mira, hay personas que el curso, y tú vas a encontrar ustedes van a encontrar muchísimos testimonios. Hay personas que dicen, yo tengo un curso de milagros hace 20 años en mi biblioteca y hasta ahora es que entiendo que es importante leerlo, que quiero leerlo. Hay personas que lo han dejado y todavía no lo han leído. Hay personas que jamás han escuchado de este sistema de pensamiento. Y esto es lo bonito es que quien está aquí es porque le resuena, es porque dice, sí, quiero escuchar cuál es el planteamiento que ellos formulan para saber si lo puedo aplicar a mi vida. Esto es lo bonito de este sistema de pensamiento. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. Y esto ya lo habíamos visto en los dos primeros apartados. Y es, tú no te imaginas la dimensión y la potencia y la capacidad que tiene esto. Cuando sanas un pensamiento, cuando sanas una percepción, cuando te permites ver de otra manera, esto está creando forma en otro lugar, en otra parte de la mente, aunque esa otra parte de la mente no se esté dando cuenta. Y esto no necesita ser mostrado, sino simplemente se va realizando. ¿Mm? La naturaleza impersonal del milagro, impersonal, porque aquí no es yo hago milagros, ¿sí? Sino es totalmente impersonal, se debe a que la expiación en sí misma es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Es decir, que nos convierte en unidad. Ya no hay un creado ni un creador, sino somos uno solo. Somos una solamente. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. Y estamos ilusoriamente compartiendo entre seres humanos. Aquí lo que te dice es, si estás dispuesto a ver diferente a tu hermano, lo estás invitando a este estado de gracia, lo estás invitando a este estado de paz eterna, lo estás invitando a la unidad. No solo entras tú, sino entra toda la filiación. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. Y esto no es que te ponga en una carrera de voy a sanar mi mente para que el mundo cambie. Y voy a decirles una verdad que puede llegar a doler y puede ser incómoda y puede no ser creíble, pero el mundo no va a cambiar. El sistema de pensamiento del ego es un sistema de pensamiento que tiene un montaje y que es muy bien percibido por gran parte de la mente. Aquí no se trata de que tú cambies el mundo, se trata que tú cambies tu mundo. ¿Mm? Se trata que tú sanes tu mente, se trata de que tú percibas diferente. ¿Ves? Y eso se verá reflejado de alguna manera. Pero este mundo no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque es un sueño, porque es un sistema ilusorio, por eso no va a cambiar. Los milagros que no se te los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener su valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Es decir, a ti no te preocupe que el milagro tenga que ser demostrado o mostrado y que se te tenga que dar retroalimentación de dónde se extendió ese milagro. Simplemente tú te debes preocupar por cómo estás pensando, por cómo estás percibiendo. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación.
Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en el plano que de por sí es irreal, que era lo que estamos diciendo. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error, que tiene como objeto corregir. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos traducir un milagro en cantidades, ni en espacio, ni en tiempo. Sencillamente se va dando como una nueva percepción. No esperemos a pensar, claro, yo tuve una revelación, yo estoy percibiendo esto que en otro momento de mi vida hubiera sido un caos, entonces necesito saber cuál es el beneficio de ese milagro y a qué personas están siendo beneficiadas por ello. Si yo lo pienso así, lo estoy pensando de manera errónea. Es decir, no estoy llevando a cabo ese momento de estado de gracia que me dice el curso. Dice, ¿cómo escapar de la oscuridad? Es el apartado número 4. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente egoica llamamos oscuridad, llamamos sombra, llamamos a esa parte el gran miedo. ¿Mm? Y eso nos suele dar, digamos que temor. Segunda, esa es la primera parte. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Es el reconocimiento de que esa oscuridad no oculta nada. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Y aquí es no querer ocultar nada a la gran verdad. Cuando yo tengo un proceso de sanación y realmente quiero entrar a sanar, yo debo estar dispuesta a mirar mi sombra, a poderla poner ante la luz y la verdad. ¿Para qué? Para que yo me pueda dar cuenta que esos errores son ilusorios. Es de la única manera. ¿Qué disposición tengo yo o qué disponibilidad tengo de sacar toda esa sombra a la luz? Ya saben que la sombra lo único que necesita es luz. Y una vez es luz, se convierte en unidad porque no tiene ni tiempo ni espacio. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Y aquí cómo nos engañamos a través del cuerpo y de las personalidades. Esa es la manera ilusoria en la que podríamos dar campo a la oscuridad. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. Cuando algo no es verdadero, tengo que hacer de todo para poder sostener eso que no es verdadero. Y aquí uno se pregunta, sí, tienes razón. ¿Cuántas veces nuestra personalidad tenemos que sostenerla y la sostenemos y nos cuesta mucho sostenerla? ¿Para qué? Para tener una identidad, para ser reconocidos. Y aquí es donde uno dice, si yo suelto esta personaje, si yo suelto esta personalidad y no digo yo soy, en el sentido de yo soy de mal genio, yo soy una mala persona, yo soy intransigente, yo soy o yo tengo mucho poder, todo esto es ilusorio y realmente sostenerlo nos va a llevar tiempo inimaginable y un desgaste emocional altísimo. Entonces, esa oscuridad la puedes poner a la luz. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Es no percibir el amor como única verdad en nosotros. Por eso creemos que existen errores. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre.
Y miren lo bonito de esto, nuestra mente está poseída por ilusiones. La ilusión de ser un personaje, la ilusión de tener un cuerpo, la ilusión de conformar una familia, la ilusión de tener un rol a nivel social, a nivel laboral, a nivel espiritual. Y ahí es donde dice, nuestra mente puede estar poseída por 1000 ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre, porque el cuerpo se acaba, el trabajo se acaba, la profesión se acaba, los roles van cambiando a nivel familiar. Todo esto tiene fin, pero el espíritu es lo único que es totalmente eterno y libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora adentro. Si yo veo bajo el sistema de pensamiento del ego al otro, estoy viendo totalmente sin amor. Estoy percibiendo el cuerpo y al cuerpo le voy a dar la realidad que el ego quiere, que es lo principal, es su principal herramienta para tenernos abducidos en este sistema de pensamiento. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La mente que está dispuesta a sanar, la mente que está dispuesta a percibir diferente, la mente que está dispuesta a deshacer las ilusiones, la mente que está dispuesta a percibir el amor es totalmente invulnerable. Y aquí la vulnerabilidad es otra de las herramientas del Espíritu Santo no, del ego, la vulnerabilidad. Porque el cuerpo, por ejemplo, si es la principal herramienta, el cuerpo es vulnerable, es totalmente frágil y no sabemos qué pueda pasar mañana. Todos decimos, no, yo sé que estoy aquí hoy, pero no sé si mañana regrese a casa. ¿Por qué? Porque este sistema de pensamiento hace que todo lo que tenemos y todo lo que percibimos pueda entrarnos en el estado de vulnerabilidad, de que puede ser quitado, que puede ser perdido, que puede llegar a morir. La oscuridad es falta de la luz, de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Y escuchen esto, la verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. Y aquí el lo tienen todo no quiere decir con relación a lo material, sino lo tienen todo quiere decir con relación al amor o al espíritu. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado exactamente como se les dio a todos los demás. Y más adelante vamos a ver una frase que no sé si ya la pasamos, y es muy diciente. Declara quién eres y reclama tu herencia. Declara si eres amor y vas a reclamar tu herencia que es el amor. Y si declaras muerte, reclamarás muerte. Si solo lo que ves en la vida o en tu día a día o en tu experiencia es muerte, eso será lo que reclamarás como herencia. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Cuando habla de yo, es el momento de la resurrección, habla Jesús. Cuando dice que yo pude demostrar que la muerte no existe. Y no es que se hubiera resucitado el cuerpo, sino que la mente fue capaz de crear otro cuerpo con la similitud de Jesús para poder demostrar que no somos un cuerpo. ¿Se dan cuenta? Porque bajo el sistema de pensamiento del ego, el que fue crucificado fue un cuerpo, fue el que sufrió. Y bajo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo te está diciendo, mira, la mente puede crear en esta ilusión X cantidad de cuerpos, pero realmente eres espíritu, tú nunca vas a morir. Esa es la verdad, esa es la gran verdad. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado de manera de pensar
quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Y el infierno no existe, no como lo tenemos ilusoriamente creado en nuestra mente. Creemos que es un lugar en llamas, que hay alguien que se llama el diablo o Lucifer, que fue un ángel caído, y que ese lugar nos espera en el momento del juicio final. ¿Se dan cuenta de toda esta historia? Ahora reinterpretémoslo bajo un curso de milagros. El cielo o el infierno son estados de pensamiento. Y son estados de pensamiento dependiendo del sistema de pensamiento que hayas elegido. Si elegiste el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, entonces estás en el cielo. ¿Mm? Y estás en el cielo o en el infierno en esta experiencia. ¿Con qué líder decides quedarte? Y no hay un lugar en llamas. El lugar en llamas es sencillamente mostrando esa mente ilusoria, toda esa creación que hemos hecho ilusoriamente. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquí no hay una forma abusiva. El curso de milagros no te dice es que tienes que aprenderte esto al pie de la letra y tienes que recitar cada una de las cosas. Aquí te dice un curso de milagros, esto es una experiencia. Intégralo, entiéndelo, percíbelo diferente y te vas a dar cuenta que mañana vas a poderlo practicar. Apenas terminemos, vas a poderlo practicar. A eso es lo que te invita un curso de milagros. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerzas. Acuérdense que esto es como una frase que tenemos popular que dice, en lo que creas o no creas, en eso tienes razón. Tienes absoluta razón, en lo que creas o en lo que no creas. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran. Y aquí dar testimonio no quiere decir hablar de Jesús, ni quiere decir hablar de un curso de milagros. Aquí dar testimonio quiere decir obrar en razón a tu nuevo sistema de pensamientos, al nuevo líder de tu vida. Cuando tú ya empiezas a percibir diferente, obras diferente y ahí te estás expresando y estás dando testimonio de una nueva forma de vida. Por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia, que han aprendido les pertenece. Es decir, todo esto lo muestra bajo un juego de palabras, pero es para que lo vayamos entendiendo. O sea, como tú obres, te das cuenta si estás en carencia o en abundancia. Como tú obres, te das cuenta si estás en el miedo o estás en el amor. Como tú obres, te darás cuenta si estás bajo los límites del tiempo o de la eternidad. Como tú obres, te darás cuenta si estás bajo el sistema de pensamiento del ego o del Espíritu Santo. ¿Ves? Ahí es donde dice, ¿qué amo elijo? ¿Qué amo? En el sentido de qué líder voy a elegir para vivir mi experiencia de vida. Y listo. Aquí ya terminamos el apartado número 3, el número 4. Vamos a empezar con el apartado número 5, que es plenitud y espíritu. Y todo esto con relación al significado de los milagros, que es el primer capítulo. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Bajo el sistema de pensamiento del ego, un instrumento de aprendizaje es el cuerpo. Bajo el estado de pensamiento del Espíritu Santo, una herramienta de aprendizaje es el milagro. ¿Ves? Vamos comparando. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Es decir, el milagro es visible mientras yo corrijo mi sistema de pensamiento. Una vez yo lo corrijo, ya ni el cuerpo, porque ya no estoy en ese sistema de pensamiento, ni el milagro, porque ya lo comprendí, son necesarios. Dice, pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Es decir, voy a expresar,
Desde donde yo esté posicionado en mi sistema de pensamiento, voy a expresar. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. ¿Qué nos está diciendo? Podemos pasar 1000 vidas en estas historias, pero lo único cierto es que en alguna de ellas reconoceremos que somos espíritu. ¿Por qué les hablo de 1000 vidas? Cuando tú te lees los 3 libros que los referencié en el primer video, que son de Gary Renard, que es La desaparición del universo, tu realidad inmortal y el amor no olvidado a nadie, nos habla, ya se me fue lo que iba a decir, perdón un segundo. Estaba hablando de estos 3 libros que nos hablan. No, se me fue. Iba a decir algo y ahora sí se me fue la paloma lo que iba a decir, perdón. Es que estaba mirando lo de los 3 libros, que bueno, le hago énfasis en los 3 libros porque nos ayudan a entrar muy claramente en un curso de milagros, y esto gracias a la presentación de Arten y Pursa, que fueron 2 maestros ascendidos que hasta hoy en día se les siguen presentando a Gary Renard. Y cuando tú te lees esos 3 libros te dan cuenta de la gran comprensión que hay del libro de un curso de milagros. Pero no recuerdo qué era lo que iba a decir. Bueno, volvamos. Puedes esperar, demorarte, paralizar. Lo de las 1000 vidas. Ya, lo de las 1000 vidas, sí, ya lo volví a tomar, gracias, muchas gracias. En estos libros, cuando Arten y Pursa, que son estos maestros ascendidos, le hablan a Gary, él le pregunta a Gary Renard, le dice, bueno, aquí se tiene la ilusión de la reencarnación, y ellos le dicen, sí, la reencarnación es una ilusión bajo la mente de pensamiento, bajo el sistema de pensamiento del ego. Y le dicen, él les dice, más o menos son 1000 vidas, en las que ilusoriamente la mente cree estar reencarnando. Entonces, puede pasar que tengamos 1800 o 200 vidas, pero en alguna de ellas haremos lo que estamos haciendo en esta, que no sabemos qué número sea esta, pero existe la posibilidad. Recuerden que bajo la ilusión de la mente, todo esto es posible. Entonces, vuelvo a retomar. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. ¿Por qué? Porque somos creación de la unidad. Por eso ahí en algún momento nos daremos cuenta que esto es una ilusión y que lo único que somos es amor, y estamos tratando de deshacer la ilusión para retornar a la unidad. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos aquí en este apartado número 5 del capítulo 1 y continuaremos el siguiente lunes, que es el 20 de junio. Quiero saber, hoy no miren los mensajes, no sé si tenemos algún mensaje en este momento, si queremos decir algo, si hay 7 mensajes, no, todos son de buenas noches. Las 1000 vidas. Ah, sí, Ana María, gracias por, por recordarme. Muchísimas gracias a todas. No sé si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna inquietud, eh, quieren decir algo, o lo dejamos hasta aquí. Ustedes me dirán. Escucho sus opiniones, preciosas. No, aquí va. Mil gracias por tu compartir, mil gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, que no hay más, creo que no hay más mensajes. Ya y todo muy claro, muy bonito. Muchas gracias, mi Yadi hermosa. Bueno, yo muchas gracias a ti por estar en este espacio. Les envío un abrazo, un beso inmenso, y yo sé que mañana Dianita les estará compartiendo el link para las personas que quieran repetirlo o lo quieran compartir a través de YouTube. ¿Vale? Un besito. ¿Se puede leer un poco más cada uno en casa? Claro, pueden ir avanzando. Miren, pueden ustedes ir avanzando y aquí cuando entremos ya lo vamos entendiendo mejor. Claro que sí, Adriana. Un abracito para todas. Bendiciones.